¿Y qué onda YouTube, señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pero bueno, señores, el día de hoy vengo a traerles un video con todos los rumores que han estado surgiendo en las últimas horas alrededor de varias franquicias que muchos de ellos los van a dejar con la boca abierta. Comenzamos con una noticia del día de antier y fíjense que Charlotte Hornets decide otorgarle una super extensión de contrato a Terry Rozier a cambio de 4 años y 97 millones de dólares para este votador que en teoría no es tan joven, pero en verdad ha demostrado ser excelente pieza para Charlotte. La verdad, yo creo que jugador franquicia a un lado de LaMelo Ball, y pues actualmente ya tienen asegurado a esta pieza durante 4 años. Boston Celtics también decide asegurar a su centro, un centro que ha demostrado ser capaz de formar parte del equipo de Boston. La verdad, un jugador muy interesante, un jugador muy pesado y sobre todo domina en la pintura. Mucha gente tiene muchos recuerdos por ahí de Shaquille O'Neal, pero pues me refiero a Robert Williams, un jugador que estaría de acuerdo en firmar un contrato de 4 años y 54 millones de dólares para poder quedarse en Boston Celtics. Actualmente Boston tiene a Enes Kanter y a Robert Williams como centros, ambas muy buenas piezas. Enes Kanter no tanto como me gustaría, pero pues yo creo que Robert Williams como titular podría ser una excelente opción. Vamos a comentar un poquito de John Wall, cómo ha estado su carrera en los últimos años. Recordemos que no le ha ido muy bien después de ese traspaso que tuvo de Washington Wizards hacia Houston Rockets a cambio de Russell Westbrook, un jugador muy infravalorado en la actualidad. Llegó a ser superestrella en varios puntos, jugador que tiene su colección de zapatos y actualmente no tiene un futuro muy cierto con la franquicia de Houston. En teoría, Houston está en un plan para desarrollar un equipo a un lado de Jalen Green, el pick número 2 de esta temporada, Kevin Porter Jr., un jugador que dejó ir Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers en estas 2 temporadas que pasaron, Jalen Green, como les había mencionado, y Josh Christopher, además de Christian Wood. En teoría, John Wall no tiene contrato para la temporada 2023-2024, pero le tiene contrato todavía para estos 2 añitos. Por ahí está viendo Houston la oportunidad de poder traspasar a John Wall a cambio de una franquicia y piezas de un rol más secundario, pero que tengan impacto en la cancha. Entonces, información muy curiosa, no me esperaba esta fuente que hayan traído a cambio de John Wall. No sé, no se me ocurre algún equipo interesado en él. Recordemos que ha tenido muy bajo rendimiento en las últimas temporadas, promedió 12 puntitos en esta temporada que acaba de pasar y la verdad no tuvo un impacto tan fuerte como el John Wall que conocimos ahí en Washington. También de quienes hemos estado muy tristes es de una terrible noticia que ha estado ocurriendo con Marc Gasol. Recordemos que después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lamentablemente se retira del baloncesto internacional. Fue su último partido con la selección de baloncesto de España y había comentado que este era su último año en la NBA jugando por parte de Los Ángeles Lakers. Como sabemos, tiene una team option que él decidió aceptar. En teoría, pues Marc Gasol lo ponían como jugador de banca, un jugador que reparte bastante bien, pero no un jugador titular ya no más. Por eso tuvieron que contratar a Dwight Howard. El problema está en que Marc Gasol ni siquiera ha vuelto a Los Ángeles Lakers, no ha dado una respuesta clara al respecto de su futuro y sobre todo no ha estado ni siquiera entrenando para volver a las pistas. De hecho, se menciona que todavía no ha tomado una verdadera decisión si realmente quiere volver a Lakers o no, y esto pone en serios aprietos a Los Ángeles porque necesitarían involucrar a un jugador de buen tamaño que tenga excelente posición en cancha. Entonces, se piensa en múltiples piezas. Uno de ellos yo creo que no podría tomar tanto protagonismo en vez de Marc Gasol, y me refiero a Paul Millsap, un ex veterano que por ahí su última pues campaña la jugó con Denver Nuggets, un jugador muy bueno con un tiro perimetral muy bueno y sobre todo un jugador que tiene presencia en la pintura. Mucha gente le teme a él y pues yo creo que podría ser una excelente adaptación para Lakers. En teoría, recordemos que se estaba pensando también en Isaiah Thomas, pero el día de ayer surgió un rumor, y un rumor que ha estado tomando forma en las últimas horas, que me llama la atención muchísimo. Resulta que como vamos a hacer como un pequeño desglose que ha estado pasando con Patrick Beverley, recordemos que después de su salida o intercambio de Los Ángeles Clippers fue enviado a Memphis Grizzlies, igual que Rajon Rondo, a cambio de piezas secundarias y una adaptación monetaria para el equipo. Posteriormente en Memphis decidieron cambiarlo por Hernán Gómez, un excelente centro que está cobrando 5 millones de dólares a cambio de Patrick Beverley, un jugador de un rol más secundario. En teoría, Beverley pues no tenía un futuro muy cierto con Minnesota. Recordemos que Minnesota no está interesado en pagar a los 14.1 millones de dólares para esta temporada. Por ahí se estaba pensando en que lo iban a correr, pero él se les adelantó un poquito y está pensando en el buyout. Mucha gente empezó a cuestionarse en qué equipo le gustaría estar a Patrick Beverley, o al revés, qué equipo quisiera tener a Patrick Beverley. La cuestión aquí se pone muy interesante porque comenzó a surgir el nombre
nombre de Los Ángeles Lakers, el equipo vecino de Clippers, que como sabemos no ha tenido muy buena comunicación con LeBron James hasta el día de hoy, en donde LeBron James le da el visto bueno para que pueda llegar a la franquicia angelina y formar parte de este roster tan interesante. Un excelente defensor que estaría cobrando el mínimo de veterano de cobrar 14 millones, en teoría estaría cobrando 1 o 2.5 millones de dólares anuales y así poder darle un empujoncito a su carrera a un lado de superestrellas. A mi parecer muy buena pieza, ya veremos qué es lo que pasa, pero recordemos el alto impacto que ha tenido por ahí Los Ángeles Lakers, el alto impacto que ha tenido LeBron James con sus archirrivales. Por ahí recordemos cuando Lance Stevenson llegó a Lakers en el 2019, que no tenía tan buena comunicación con él, al final terminaron siendo muy buenos amigos. El mismo ejemplo que pasó por ahí con Rajon Rondo, recordemos que Rajon Rondo no tiene para nada buena comunicación ni es amigo para nada de Chris Paul, y Chris Paul es compadre de LeBron James, al igual que Trevor Ariza, que tuvo unos percances con LeBron por ahí cuando jugaba en Houston Rockets. De hecho estuvo involucrado, fue un chisme muy grande en donde LeBron James no estaba ni siquiera a gusto a un lado de la franquicia de Houston porque tenían a Trevor Ariza. Actualmente ambos comparten equipo, incluso Russell Westbrook no tenía también muy buena amistad con LeBron James después de la burbuja. Recordemos que le hizo la vida de cuadritos por ahí en las finales de conferencia, y pues actualmente necesitamos ver qué es lo que pasaría con Patrick Beverley. Si llega Patrick Beverley a Los Ángeles Lakers, la cosa se pone buena porque en teoría firmarían a otra pieza además de Patrick Beverley, o incluso tendrían la necesidad de firmar un jugador a contratos bajitos para poder tomar el espacio de Marc Gasol y dejar el roster libre con su espacio que habían mencionado, ¿no? Pero bueno, señores, antes de irme quiero hacerles una pregunta a ustedes, una pregunta muy interesante, una pregunta que puede llegar a cambiar el destino de la NBA, no se crean. Fíjense que estaba viendo un video ahí en TikTok en donde le hacen una pregunta muy curiosa al equipo de baloncesto de Estados Unidos y el debate sigue, las cosas se ponen parejas y me gustaría preguntarle a ustedes cuál es su opinión. En realidad, ¿un hot dog es un sándwich, sí o no, y por qué? Y el próximo video les voy a dar mi respuesta al respecto. Pero bueno, señores, cuídense, nos vemos en la próxima, hasta luego.